Ese verano, Sophie Carter tenía solo 17 años, pero su alma parecía cargar con una década de lucha. Hija única de una pareja de maestros jubilados, vivía en un barrio sencillo, en una casa que siempre olía a café recién hecho y pintura acrílica. Desde pequeña, Sophie tenía la costumbre de transformar el silencio en arte. Pintaba sobre puertas, cristales, hojas secas, donde quiera que hubiera espacio para un poco de color. Pero nada en la vida la preparó para el momento en que un diagnóstico cruel transformó los pinceles en armas de supervivencia. Ese martes comenzó como tantos otros. El molesto zumbido de las luces del hospital, el olor a químicos pegado a su garganta y el sonido seco del papel desechable bajo su delgado cuerpo. El doctor Patel entró en la habitación con la misma sonrisa practicada que tan bien conocía. Antes siquiera de abrir la boca, Sophie supo que venían más malas noticias. «El tratamiento está funcionando, Sophie», dijo con cautela, como quien ofrece un caramelo podrido. «Pero necesitaremos 2 rondas más de quimioterapia». La información la golpeó como un torrente de agua por la espalda. Lo peor no era el tratamiento en sí. Ya había sufrido náuseas, caída del cabello y noches de fiebre. Lo que la destrozó fue la carga que suponía para sus padres. Desafortunadamente, sin seguro médico, los costos serán considerables, añadió el médico. Sophie no miró a su madre, pero oyó su suspiro tembloroso. Era el sonido de alguien que intentaba cargar el mundo sobre sus hombros con los brazos apretados por el agotamiento. El camino a casa fue silencioso. La radio estaba apagada, el motor apagado, y el volante estaba tan apretado que la madre de Sophie tenía los nudillos blancos como el papel. Su padre, sentado en el asiento trasero, miraba por la ventana, como buscando en el horizonte una respuesta que nadie había inventado aún. Cuando llegaron, Sophie fue directa a su habitación y se tiró en la cama, mirando al techo como si intentara hablar con él. No lloró. Ya había superado la etapa de desesperación líquida. Lo que sentía ahora era un miedo seco, una opresión que no se iba ni con una respiración profunda. No tenía miedo de morir. Le aterraba ver a sus padres hundirse con ella, emocionalmente, económicamente, en todos los sentidos. Esa mañana tomó la decisión que lo cambiaría todo. Si los médicos tenían un plan de 3 sesiones, ella tendría uno de 3 pinceles. Era eso o esperar, y esperar ya no era una opción. Se despertó con el sol, filtrándose por las rendijas de las persianas, y antes incluso de desayunar, ya estaba en el suelo de su habitación, extendiendo lienzos, pinturas e ideas. Cada pincelada era un trocito de su alma que vertía allí, no con esperanza, sino con urgencia. Los colores intensos que usaba no eran en vano. El rojo quemaba como la ira, el azul calmaba su pecho, el dorado era la única luz que aún podía imaginar. Pintar era lo único que tenía sentido cuando todo a su alrededor parecía desmoronarse. Si alguna vez has sentido que la única forma de luchar es aferrarse a lo que amas, entenderás lo que hizo después. Y si esta historia te ha conmovido hasta ahora, considera compartirla. A veces, una historia puede encender el coraje en alguien que estaba a punto de rendirse. Con la ayuda de su madre, Sophie instaló un pequeño puesto de madera en la acera de una de las avenidas más transitadas de la ciudad. Era sábado, el cielo estaba despejado y el calor empezaba a arreciar temprano, pero no se quejó. La mesa estaba cubierta con los cuadros que había pintado durante la semana, todos de tamaño mediano, con escenas que iban desde desiertos iluminados por un sol poniente hasta ciudades distorsionadas por colores oníricos. Cada lienzo tenía una pequeña etiqueta con el precio, y justo delante, un letrero dibujado a mano. Arte original. Financiación para el tratamiento del cáncer. Sophie ajustó su caballete con dedos temblorosos. No era fácil exponerse de esa manera, pero en el fondo, sentía que alguien podía ver más allá de las pinceladas. Alguien podía sentir lo que ella sentía al crear cada imagen. Durante horas, la gente pasó junto a ella como si fuera parte del paisaje. Una mujer con blazer azul se detuvo unos segundos. Observó un cuadro con las cejas arqueadas y luego negó con la cabeza, desapareciendo entre la multitud.
Un hombre con corbata leyó el cartel, se mordió el labio y se fue sin decir palabra. Sophie mantuvo su sonrisa educada, pero por dentro, el cansancio empezaba a calarle los huesos. Le temblaban las manos no solo por el esfuerzo físico, sino por una frustración silenciosa. Fue entonces cuando una mujer de pelo blanco y un hombre con bastón se acercaron con miradas curiosas. La mujer señaló un cuadro de un cielo púrpura con destellos dorados y dijo: «Eso me recuerda al lugar donde nos conocimos». Sophie se quedó paralizada un instante. Al oír la siguiente frase, «Nos lo llevamos», su corazón latió más rápido por primera vez en días. Esa fue la primera venta, la primera chispa. Si alguna vez has sentido que un simple gesto puede reavivar el significado de todo, esta historia te conmoverá. Esa noche, Sophie llegó a casa, con los ojos ardiendo de cansancio y el alma extrañamente encendida. La pareja le había pagado 80 reales por el cuadro, y ella había guardado el dinero como si fuera una reliquia. No era mucho, pero lo significaba todo. Por primera vez, sintió que no solo estaba luchando contra el cáncer, estaba luchando contra algo. El pincel se había convertido de nuevo en su arma. Pasó el resto del domingo pintando más, usando las pocas fuerzas que le quedaban. Pintar drenaba su cuerpo, pero alimentaba algo que el hospital nunca podría tratar: su fe. El lunes volvió a la acera. El sol parecía más duro y la ciudad más apresurada. Durante horas, permaneció allí parada, como una isla en un mar de prisa. Algunas personas pasaban y ni siquiera la miraban. Otros la miraban con lástima, como si solo fuera una niña, enferma pidiendo atención. Algunos la llamaban valiente. Algunos le ofrecieron consejos no solicitados, desde empezar una recaudación de fondos virtual hasta vender arte digital en TikTok. Un hombre con chaqueta de cuero y gafas de sol se rió de la idea de que alguien comprara arte original en la calle. «Nadie quiere eso hoy en día, chica», dijo, antes de desaparecer entre la multitud. Sophie simplemente apretó los labios, tragándose la respuesta que le quemaba la garganta. Ya estaba demasiado endurecida para dejarse doblegar por opiniones baratas. El calor del asfalto, el dolor de espalda y la falta de ventas la afectaban, pero aún así se resistía, porque en el fondo, lo sabía, solo hacía falta una persona adecuada, una sola alma que viera lo que otros ignoraban. Y si estás leyendo esto ahora mismo, tal vez seas ese tipo de persona, alguien que ve más allá, alguien que, incluso desde el otro lado de la pantalla, entiende que lo que parece pequeño a veces lleva todo un universo dentro. Para el miércoles los músculos de Sophie gritaban de dolor. El tratamiento la había dejado flácida y vulnerable, como si siempre estuviera a un paso del colapso. Aún así, montó su puesto, acomodó las pinturas y se sentó en ese taburete duro como si fuera su misión. 3 pinturas vendidas en 4 días. No era mucho, pero era más que cero. Aún así, Sophie sentía que el tiempo se le escapaba entre los dedos. Su siguiente cita de quimioterapia estaba programada. El dinero seguía siendo insuficiente. Miró al cielo, como esperando una respuesta, pero lo único que recibió fue más sol y más calor. Justo cuando estaba pensando en desmontar el puesto antes de tiempo, oyó una voz dulce e inesperada. «¿Es tuyo?». Una joven sostenía una libreta, con la insignia de un blog local colgada del cuello. Tenía los ojos brillantes y el pelo recogido en un moño despeinado. Sofía sintió con una sonrisa tímida. La chica se presentó como periodista de una pequeña página web que cubría la cultura alternativa de la ciudad. «Me encanta descubrir artistas independientes», dijo, mientras examinaba las pinturas con genuino interés. Tomó fotos, hizo preguntas, y lo más inesperado, quiso conocer la historia, la verdadera. Sophie dudó al principio, pero algo en la mirada de la periodista la animó a hablar. Le contó sus diagnósticos, los costos, los días en que pensó en rendirse, y la chica lo anotó todo, escuchando con una atención que Sophie no había recibido en mucho tiempo. «La gente necesita saber esto», dijo al final. Sophie sonrió sin muchas expectativas. Le habían prometido muchas cosas antes, pero algo en esta chica parecía diferente.
Si alguna vez has tenido a alguien que escuchara tu dolor sin interrumpirte, sabes lo valioso que es. Y si no, espero que esta historia te recuerde que escuchar también es un acto de amor. A la mañana siguiente, el panorama había cambiado. No la ciudad, que seguía igual, sino el puesto de Sophie. Antes de que pudiera abrir del todo la lona protectora, ya había 3 personas esperando. Un hombre de barba canosa señaló directamente un lienzo con tonos azules y naranjas. «Es mío». Una chica con una mochila colorida pidió 2 a la vez. Sophie parpadeó, confundida. No entendió qué pasaba hasta que vibró su móvil. Era un mensaje de Lucas, su mejor amigo. Solo un enlace, seguido de «Estás en todas partes». Al hacer clic, allí estaba. El artículo publicado en el blog, con fotos suyas, el cartel, las pinturas y el título que le aceleró el corazón. Se gana la vida pintando. Conoce a la adolescente que lucha contra el cáncer con sus propios colores. El artículo ya se había compartido más de 5,000 veces. Y cuanta más gente lo leía, más gente acudía. Al mediodía, Sophie había vendido el equivalente a las pinturas de la semana anterior. Apenas podía empacar las pinturas con la suficiente rapidez. Algunos se detenían solo para dejar palabras de apoyo. Otros se detenían para hacer donaciones, aunque no se llevaran nada. Pileus, ciudad que la había ignorado durante días, ahora se inclinaba hacia ella, como si finalmente escuchara lo que decía en silencio. Por primera vez, Sophie no se avergonzaba de su cartel. Ya no era una súplica, era un grito de valentía. Y si esta historia te conmueve, compártela. Alguien ahí fuera podría estar al borde del abismo, y a veces, todo lo que necesitamos es ver que lo imposible, de vez en cuando, sucede. El sol ya se ponía cuando Sophie sintió que la energía a su alrededor cambiaba. Era como si el tiempo se hubiera ralentizado un segundo, como si algo estuviera a punto de suceder. Miró a su alrededor, intentando comprender por qué, hasta que lo vio. Un hombre alto y de paso firme se acercaba con calma. Llevaba una chaqueta de cuero desgastada, de esas que parecen tener muchas historias guardadas en los bolsillos, y un sombrero de ala ancha le ocultaba parcialmente el rostro. No tenía prisa. A diferencia de los demás, no pasó de largo ni la miró. Se detuvo frente a la cabina, como si el mundo hubiera desaparecido a su alrededor. Sus ojos recorrieron cada pantalla con una intensidad casi incómoda. Sophie, agotada por el ajetreo del día, se limitó a observar. «¿Viste algo que te gustara?», preguntó con la voz ronca por el cansancio. El hombre sonrió y respondió con calma. «Depende. ¿Cuál es la historia detrás de todo esto?». Ella dudó. No era común que alguien quisiera saber más que el precio. El hombre pareció esperar pacientemente, como si supiera que necesitaba tiempo para encontrar las palabras adecuadas. Entonces Sophie respiró hondo y se lo contó. Le contó cómo la pintura se había convertido en su forma de no rendirse, como cada cuadro representaba un día más de resistencia, un día menos de miedo. Habló del artículo, las facturas, el hospital, las lágrimas ocultas, y él simplemente escuchó, sus ojos azules fijos en ella, penetrantes pero extrañamente acogedores. Cuando terminó, el hombre señaló uno de los cuadros, un vasto desierto en blanco y negro, con la silueta solitaria de un vaquero contra un cielo inmenso. «Yo quiero ese», dijo. Sophie negó con la cabeza, un poco asombrada. «Son 200 reales, pero lo que hizo a continuación convertiría ese día en materia de leyenda. Si pensabas que esta historia ya te había conmovido, solo espera a ver lo que estaba a punto de suceder». En lugar de sacar la billetera del bolsillo como cualquier otro cliente lo hubiera hecho, el hombre abrió lentamente una chequera. Los ojos de Sophie se abrieron, de par en par, confundida. Ya nadie usaba cheques. Eran una reliquia de otro tiempo, igual que él parecía serlo. Con calma, sacó un bolígrafo del bolsillo interior de su chaqueta, escribió algo con su letra firme, arrancó la hoja y se la ofreció. Sophie tomó el papel como si estuviera recogiendo un trozo de vidrio a punto de romperse. Cuando bajó la vista para ver la cantidad, sus pulmones se negaron a funcionar. $50,000 por un cuadro. Por ese cuadro. Su visión se oscureció y sus piernas casi cedieron. Esto no puede ser correcto.
susurró, mirando el cheque como si fuera a explotar en cualquier momento. Fue entonces cuando él se quitó el sombrero, y ella lo vio. El rostro, la expresión, la mirada que tantas veces había visto en la televisión con su padre, los domingos por la tarde. Clint Eastwood. Clint Eastwood. Sophie estaba paralizada. Su mente intentaba reconciliar lo imposible con lo real. Apenas podía formar palabras. Solo podía negar con la cabeza y murmurar: yo no puedo aceptar esto. No puedo. Pero él ni siquiera parpadeó. No es caridad, dijo con la voz profunda que tantas veces había silenciado a los villanos en las películas. Es una buena pintura. Y en ese momento, algo dentro de ella se rompió, o tal vez se reparó solo. Por primera vez en meses, Sophie sintió que no era solo una paciente. Era una artista, era alguien. Y si crees que momentos como este solo ocurren en las películas, esta historia te hará reflexionar. Compártela con alguien que necesite un recordatorio de que lo inesperado aún puede ser hermoso. Lo que vino después fue como una ola, de esas que arrasan con todo a su paso. Primero, un adolescente que estaba cerca reconoció a Clint y murmuró algo entre sorprendido e incrédulo. «Es él. Es Clint Eastwood». En segundos, otras personas comenzaron a girar la cabeza. Sus celulares aparecieron como espadas en el aire, listos para capturar ese momento. El revuelo se convirtió en euforia. ¿De verdad es él? ¿Por qué está aquí? ¿Compró un cuadro? Las preguntas cruzaron el aire como flechas, pero Sophie solo pudo mirar el cheque en sus manos temblorosas. El número seguía allí, la cantidad seguía siendo real. Clint simplemente permaneció allí, sereno, como si todo esto ya hubiera sido previsto en su mente. Con las manos en los bolsillos, la mirada firme, la miró y dijo una vez más, esta vez más quedamente, solo para ella: «Sigue pintando». Y entonces ocurrió lo impensable. Un hombre con camisa azul extendió la mano y cogió uno de los cuadros. «Me quedo con ese», dijo. Otro cliente señaló: «¿Cuánto cuesta este?». En cuestión de minutos, el puesto que había sido ignorado hasta hacía unos días se convirtió en el epicentro de una multitud. La gente se peleaba por los cuadros, los adolescentes pedían autógrafos, los turistas intentaban filmar cada detalle. Sophie intentaba responder, envolver los cuadros, agradecer a la gente, todo al mismo tiempo. Era como si el mundo finalmente hubiera despertado. Ya no era la chica invisible con un cartel desesperado. Era la artista que había sido descubierta por una leyenda viviente. Una mujer compró 2 cuadros, sin siquiera preguntar el precio. Un hombre dejó una donación en efectivo y dijo: «Ya nos has dado tanto solo con tu valentía. Si esta parte de la historia te da esperanza, compártela con alguien». Porque a veces la esperanza viene disfrazada de sombrero y chaqueta de cuero. Sophie apenas pudo dormir esa noche. Yacía en la cama con el cuerpo dolorido y la cara aún caliente por las emociones del día, pero su mente no se apagaba. Su teléfono no dejaba de vibrar. Notificaciones, mensajes, menciones en redes sociales. Una avalancha. Cuando por fin desbloqueó la pantalla, allí estaba. La foto de ella junto a Clint Eastwood, sosteniendo la pintura en blanco y negro. Ya había sido publicada por docenas de perfiles, pero no se detuvo ahí. Las páginas web comenzaron a replicar la noticia. Leyenda del cine compra arte a una joven con cáncer. Clint Eastwood transforma la vida de un artista adolescente con un acto inesperado. Un video grabado por uno de los presentes mostraba el momento en que entregaba el cheque, y ya tenía millones de visitas. Sophie lo observaba todo con lágrimas en los ojos, sentada en el suelo de su habitación, abrazada a su propia rodilla como si intentara convencerse de que estaba despierta. Al día siguiente, se despertó con más de 1000 mensajes sin leer, algunos de periodistas, otros de galerías, muchos de gente común, personas de todo el mundo que querían comprar, ayudar, contar historias similares. «Mi hija también está luchando contra un cáncer poco común. Verte me dio fuerzas», dijo uno. «Soy profesora de arte y les enseñé tu historia a mis alumnos. Inspiraste a toda una clase», dijo otro. Y allí, en ese caos digital, Sophie se dio cuenta de que su dolor se había transformado en algo más grande. Ya no se trataba solo de ella. Se trataba del poder de la resistencia.
de cómo una vida ordinaria puede tocar a otros simplemente al seguir existiendo con valentía. Y si has llegado hasta aquí y has sentido algo real, comparte esta historia, porque el mundo necesita recordar que todavía hay milagros que nacen del arte, de la empatía y del coraje de no rendirse. Un mes después, Sophie entró en ese hospital por última vez con la frente en alto, no porque su miedo hubiera desaparecido, sino porque esta vez sabía que estaba ganando. Las deudas estaban saldadas, cada centavo de la quimioterapia había sido pagado. Nada de facturas escondidas en un cajón, nada de susurros preocupados entre sus padres durante la cena. Por primera vez en mucho tiempo, no era el peso de una factura impagable, era el orgullo de una historia que el mundo había elegido escuchar. Mientras la enfermera ajustaba el acceso para la última sesión, Sophie cerró los ojos y respiró hondo. Era como si estuviera pintando otro lienzo, solo que esta vez, el lienzo era su propio cuerpo reconstruyéndose. Igual, tratamiento aún dolía. El cansancio seguía siendo real, pero había una diferencia. Fuera de esa habitación fría, su futuro la esperaba. Una semana después, llegó una carta. Un sobre sencillo con la dirección del remitente escrita a mano. El nombre en el anverso le aceleró el corazón. Clint Eastwood. Le temblaban las manos al abrirlo. Dentro había una nota breve y directa con esa letra firme. Sophie, tu lucha me ha recordado por qué algunas historias necesitan ser contadas. Nunca dejes de pintar. Nunca dejes de contar las tuyas. Clint. Apretó el papel contra su pecho como un escudo. Era más que un recordatorio. Era la confirmación de que todo había sucedido, de que ella no era solo una excepción afortunada. Era alguien que eligió luchar como sabía hacerlo. Y el universo por alguna razón respondió. Si alguna vez has dudado del valor de tu propia historia, debes saber que alguien ahí fuera la necesita. Compártela. Inspira. Nunca se sabe quién podría necesitar una chispa para reavivar su propio coraje. Con la carta cuidadosamente guardada en un marco de cristal sobre su escritorio, Sophie comenzó a preparar su primera exposición oficial en una galería de arte de verdad, de esas con suelos pulidos, iluminación perfecta y paredes blancas que esperan historias enmarcadas. La invitación llegó de un comisario de Nueva York que había leído sobre ella en un artículo de revista y visto su obra viralizarse en redes sociales. Ya no se trataba de caridad ni compasión, se trataba de talento. Sophie era ahora una artista reconocida. Su bandeja de entrada estaba llena de encargos, propuestas de colaboración y entrevistas. Pero en medio de ese torbellino, insistió en seguir pintando como al principio, en el silencio de su habitación, con la ventana abierta y el alma volcada en cada color. El día de la inauguración de la galería, lucía un vestido azul pálido y se recogió el pelo corto con un pañuelo blanco. Sus padres la acompañaban, su padre sonriendo suavemente, su madre conteniendo las lágrimas. Cuando la primera persona entró y se detuvo frente al cuadro del vaquero solitario en el desierto, Sophie sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era una copia, por supuesto. El original estaba lejos, colgado en la sala de estar de Clint Eastwood, quien le había enviado por correo electrónico una foto casual del cuadro del fondo, junto con un breve «encontró el lugar correcto». Sophie nunca vendería esa obra. Era más que un cuadro. Era un hito, un punto de inflexión, la prueba de que un acto inesperado puede cambiar el curso de una vida. Si esta historia te conmovió de alguna manera, envíasela a alguien que necesite un recordatorio de que los tiempos difíciles no duran para siempre. A veces, todo cambia con una conversación, un gesto o un cuadro. Durante los meses siguientes, Sophie continuó pintando y creciendo. Su salud comenzó a mostrar signos de mejoría más duraderos, y los médicos finalmente usaron una palabra que nunca había escuchado desde que comenzó el tratamiento: remisión. No era una cura garantizada, pero fue el primer respiro de alivio después de años de sufrimiento. Continuó con los chequeos, por supuesto, pero ahora las pruebas estaban acompañadas de sonrisas, no de silencios incómodos. En casa el ambiente era diferente. Sus padres comenzaron a hacer planes de nuevo, y por primera vez comenzó a imaginar un futuro que iba más allá de la siguiente cita.
El dolor aún existía en los recuerdos, en las cicatrices, pero ya no. Gobernaba sus días. En la pared de su habitación, justo al lado del marco con la carta de Clint, había una pared con mensajes que había recibido por correo electrónico, redes sociales e incluso correo postal. Eran de personas de todo Brasil y del mundo, que contaban cómo su valentía había marcado la diferencia en sus vidas. Algunos decían que habían vuelto a pintar, otros que habían buscado ayuda médica. Muchos simplemente le daban las gracias. Sophie leía cada mensaje con cariño. A veces lloraba, a veces reía, a veces simplemente se quedaba allí parada, sintiendo todo al mismo tiempo. Ya no era solo la chica que vendía arte en la acera, era un símbolo de algo más grande. Y todo comenzó un día cualquiera, con una pintura cualquiera, y con un hombre que decidió escuchar en lugar de simplemente pasar de largo. A veces el mundo puede parecer sordo, injusto, cruel, pero Sophie ha aprendido que incluso en los peores días, alguien podría estar escuchando, aunque no te des cuenta. Un desconocido, un artista, un ídolo, un amigo, y que tal vez, solo tal vez, tu historia sea lo que se necesita para cambiar el camino de alguien. Tal vez seas la chispa de alguien. Así que si esta historia te conmovió de alguna manera, no te la guardes. Compártela, coméntala, envíasela a alguien que necesite esperanza, porque el mundo necesita historias como esta. Historias que no solo nos conmuevan, sino que nos recuerden que, mientras haya color, valentía y un poco de fe, vale la pena seguir pintando.